Bendito Dios, le pido que bendiga, Señor, que me use en esta tarde, me dé sabiduría de lo alto para poder enseñar su palabra. Y se lo pido todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero hablar, hermanos, acerca de qué significa nacer del agua y del Espíritu Santo. Hay muchas ideas, muchas teorías. A veces uno no hace estudios hasta que a veces no le preguntan, ¿verdad? O no tiene una discusión con alguien, ¿verdad? Y uno cree que a veces, inclusive la gente en la iglesia, tal vez está en la misma página con uno. Y no es así. A veces vas a encontrarte gente que tienen unas ideas, hermanos, que la verdad uno se quiere caer para atrás. Y ideas o filosofías o creencias que no son bíblicas. Entonces lo lleva uno a estudiar, a ver de qué se trata, ¿verdad? Y entonces vemos este pasaje donde Nicodemo, ¿verdad? Dice la Biblia que viene y preguntarle al Señor cómo puede tener vida eterna. Y él le dice, bueno, dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Y también le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, a simple vista, pues nos quedamos pensando en este versículo, es que es que naciera de agua y del Espíritu, ¿verdad? Ahora sabemos que nacer espiritualmente, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo nos renueva, ¿verdad? Y nacer del agua, a veces muchos dicen, bueno, es que si no te bautizas tú no puedes ser salvo. ¿Has escuchado tal cosa? Y la verdad es que no es así. El Señor no está diciendo es que te tienes que bautizar para que seas salvo, o sea, o ese es el complemento de tu salvación. No, no está diciendo eso, porque vamos a ver pasajes donde inclusive va a haber gente que nunca se bautizó. Ahora yo no estoy diciendo que no debemos de bautizarnos, mientras pueda uno debe de bautizarse, pero a veces por cualquier razón que tú te puedas imaginar, la gente no puede ser bautizado. A veces inclusive ha pasado que los mismos hermanos, a veces uno que estaba más digamos maduro espiritualmente era el que bautizaba a esas personas. Yo conocí un pastor que se iba, era misionero y se iba, y a veces no había quien bautizar a los nuevos, venían, yo me quiero bautizar. Entonces él le dijo, pues mira, aquí está un hermano que él los va a tener que bautizar, pero no puede esperarme a mí porque a veces tardo tiempo en venir. Y pero regresando a lo mismo, hermano, el agua, el bautizarse no salva. El bautismo solo fue una ordenanza que dio el Señor. Y los judíos se bautizaban y solo recordaban cuando ellos entraron al mar, ¿se acuerdan? Y fue un milagro porque ellos cruzaron el mar en seco, ¿verdad? Y al bautizarse ellos recordaban, ¿cómo se dice? Hacían una memoria de lo que había hecho el Señor con ellos cuando Moisés los sacó de Egipto. Eso era lo que significaba. Era como los salvó. Entonces, pero ya con nosotros como cristianos vas a encontrar una diversidad de creencias y que no trabajan, no, como dicen allá en mi pueblo, no cuaja la cosa, no funciona. Hay mucha gente que tiene tantas teorías acerca del significado de nacer del agua y del Espíritu. Hay algunos que aseguran que si no te bautizas no puedes entrar al reino de Dios.
Otros que si tú no naces naturalmente no podrás ser salvo. ¿Están conmigo, hermano? O sea, porque dicen, no, si por ejemplo los que nacen de cesárea no pueden ser salvos. Dicen, ¿de dónde sacaste semejante tontería? ¿Sí están conmigo? Eso piensan, hermano. Porque no quebró la fuente, ¿verdad? Al quebrar la fuente del agua, bueno, ya nació de agua según ellos, ¿no? Esto no es bíblico en ningún lado, hermano. ¿Están conmigo? No es bíblico en ningún lado. Y estamos hablando de gente que son científicos, son doctores, son ingenieros, gente que tiene, yo no sé qué tienen en la cabeza, pero hermano, no tienen sabiduría de Dios. Y andan enseñando estas doctrinas a donde quiera que van, creyendo esto y haciendo división, diciendo, no, bueno, imagínate que tú naciste por cesárea, entonces tú no puedes ser salvo. ¿Están conmigo, hermano? Pero bueno, vas a encontrar a esta gente, pero nosotros lo vamos a escudriñar de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Amén. De acuerdo a lo que dice la Biblia. Primero, como les dije, el bautismo no salva a nadie, que es una de las teorías que la gente cree, que el Señor les dijo, es que tienes que nacer de agua, o sea, insinuando que se tienen que bautizar. Bueno, el mismo Señor nos dio un ejemplo. Miren, quiero que vayan a Lucas 23. Lucas 23. Vemos en el versículo, podemos ver el 32, versículo 32. Nosotros vamos a leer algunos pasajes para no verlo todo junto, pero bueno, en fin, vamos a ver. ¿Ya lo tienen, hermano? Voy a leer del 32 al 35. Lucas 23. ¿Ya la encontraron? Amén. Lucas 23, en el versículo 32, dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Lucas 23, 32. Dice, para ser muertos, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores. Dice, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que dicen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y en el versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando aún, dice, los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Dice también los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Dice el 38, lo voy a leer todo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y dice el 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice el 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Dice el 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice el 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿qué dice, hermano? En el paraíso. En el paraíso. Ahora,
Acuérdate, los tres están en la cruz, los tres están crucificados, ¿no es así? Amén. Uno se está burlando y el otro ha creído en el Señor. Ujú. Ahora, ¿en qué momento nosotros vemos que lo hayan descolgado y lo hayan bautizado? Ahí ves que nunca fue bautizado, mas sin embargo le asegura al Señor, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estaré salvo. ¿Y están conmigo, hermano? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este punto? Que esto echa por tierra esa teoría de que tienes que bautizar para que entres al reino de Dios. ¿Y están conmigo? Ahora vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que si alguien no se ha bautizado ya no tiene que bautizarse, tiene que bautizar, hermano, es un mandato de Cristo. Pero a veces no se puede, a veces no hay quien bautice, hermano. Fíjense que la mies es mucho, los obreros pocos. Ujú. A veces no se puede. Pero entonces, ¿cómo estas personas, verdad, podían ser salvos? Ahora, inclusive podemos regresar más todavía atrás y buscar, por ejemplo, Abraham. Abraham se bautizó. El bautismo ni existía. Todavía no habían cruzado el Mar Rojo. Todavía Moisés no existía. Todavía, Moisés todavía estaba en los lomos de Leví. O la mujer de Leví todavía ni siquiera había nacido. Ujú. Acuérdense que David era hijo de los levitas, de Leví. Ujú. ¿Sí están conmigo, man? Amén. Mira, ve a Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. A veces tenemos que usar el sentido común, ¿verdad? Para ver las cosas claramente, o pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé sabiduría para que podamos entender estas cosas. En Gálatas 3:6 vemos lo que dice la Biblia acerca de la salvación de Abraham. Gálatas, ¿qué les dije, hermano? 3:6. 3:6, Gálatas 3:6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gálatas, ayúdele, hermano Alex. Gálatas 3:6. En Gálatas 3:6, siéntese ahí con él, hermano, para que le eche una manita, hermano Nico. En Gálatas 3:6, la Biblia nos enseña, dice, así Abraham, ¿qué dice, hermano? Creyó a Dios y le fue contado, ¿qué dice? Por justicia. Por justicia. En otras palabras, él fue justificado por creer, no por las teorías de ahora de gente que ni siquiera ha leído la Biblia, sino que ellos tienen estas ideas, según grandísimas ideas en sus cerebros huecos, que dicen que, es que si no te bautizas, tú no puedes ser salvo. ¿Y cómo fue salvo entonces Abraham? ¿Están conmigo? La salvación siempre ha sido por fe. Antes que viniera Cristo y después de que vino Cristo. Y sigue siendo por fe. Amén. No, Dios no cambia, siempre ha sido por fe. ¿Se bautizó Abraham? ¿Cómo? Quiero que vayan a Mateo 8. Mateo 8. Mateo 8, en el versículo 6 otra vez. Este versículo o este pasaje solo lo estoy enseñando para demostrarles que Abraham está en el cielo. Amén.
podemos usar Lucas 16, 19 en adelante, ¿se acuerdan? Porque ahí vemos a Abraham hablando con el rico, ¿se acuerdan? Aquí también vemos a Abraham, el Señor habla de él, Mateo 8:6, ya lo tienen, dice, bueno, leen conmigo el 5. Entrando Jesús en Capernaum dice, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Dice el 10, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque la salvación es por fe. Dice el 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, ¿con quién, hermano? Con Abraham, Isaac, ¿y qué? Y Jacob, ¿en dónde? En los reinos de los cielos. Ahora, la Biblia dice que Abraham, Isaac y Jacob se bautizaron, ¿verdad que no? Entonces esta idea de que si no nacieres del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios, la aterrizamos. No es posible. Es una idea falsa. ¿Están conmigo, hermano? ¿Verdad? Y si quieres leer Hebreos, no lo vamos a leer, Hebreos 11, tú ves un sinnúmero de creyentes que están en el cielo, hermano, y nunca se bautizaron. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aplicar esto de que si no nacieres del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios? No podemos aplicarle eso a ellos, ¿verdad? Como podemos ver, habrá gente en el cielo que no se bautizaron. Todas estas teorías que la gente saca, hermano, son teorías que no llegan a nada. La comparación del agua en la Biblia se refiere o se inclina más a la palabra de Dios. El agua es una analogía o una comparación con el agua. ¿Están conmigo, hermano? Y lo vamos a ver con la Biblia. Quiero que vayan bueno, podemos ver, tengo aquí Salmo 51, no sé si 2 y 7. Tengo un ejemplo. Dice, el Señor nos está refiriendo literalmente al agua. El bautismo, el líquido, ¿verdad? O del líquido que tiene cuando viene el niño ¿cómo se llama esta cosa? En el vientre viene esa una bolsa. La bolsa. ¿Están conmigo, hermano? No se refiere a eso, sino que se refiere a la necesidad de una limpieza o renovación espiritual a través, ¿verdad? de la palabra del Señor. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos en Salmo 51, en el versículo 2 y 7, ya tienen el Salmo 51, hermano. Dice, lávame más y más. ¿Qué dice, hermano? De mi maldad, límpiame de mi pecado. Y ves al 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco. ¿Qué dice? Que la nieve. Ahora,
cuando el Señor está hablando, dice, lávame con hisopo y seré limpio. Se está refiriendo al poder de Dios que tiene con su palabra de limpiarnos, hermano. Y vamos a ver otros versículos donde el Señor mismo dice, ya han sido limpios por la palabra que os he dado. ¿Se acuerdan, hermano? De eso está hablando el Señor, ¿verdad? Ahora sabemos que tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo para ser salvos. Si no estamos sellados por el Espíritu Santo, no podemos ser salvos. Pero cuando la Biblia habla de haber nacido por el agua y el Espíritu, primero tiene que ser la palabra de Dios que escuchamos. ¿Sí están conmigo, hermano? En Ezequiel 36, 25, quiero que Ezequiel 36, 25 hay otro ejemplo. Ezequiel 36, 25. En el Nuevo Testamento el agua se utiliza en sentido figurado como limpieza o regeneración espiritual, ¿verdad? A través de la palabra de Dios al momento de la salvación. En Ezequiel 36, 25, ahí me avisan cuando estén ahí, man, para que nadie se lo pierda. Lo que quiero que noten, ¿ok? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas, ¿qué dicen? Vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Están conmigo, hermano? Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón, ¿qué dice? De carne. Ahora, hermano, cuando dice esparciré sobre vosotros agua limpia, está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Cuando viene el Señor y da su palabra y la gente creía en Él, hermano, cuando te encuentras ¿te acuerdas cuando se encuentra con la samaritana? Hermano, él no estaba hablando de agua, estaba hablando de palabras, hermano, estaba hablando de purificación a través de su palabra, porque lo que purifica al hombre, ¿verdad?, de sus pecados es cuando escucha la palabra de Dios y nosotros creemos su palabra, que Él murió, que fue crucificado en la cruz del Calvario y solo es la palabra. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, en Ezequiel 36 es una comparación de que así como el agua limpia, la palabra también es poderosa para limpiar, ¿verdad? Porque es dada por el Espíritu Santo de Dios y hacernos de nuevo, nuevos o hacernos renacer. No son dos cosas diferentes. ¿Sí están conmigo, man? Es prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Quiero que vayan a Efesios 5. Efesios 5. Y puede haber más pasajes, a veces uno no los ve. Pero si tú lees, por ejemplo, Salmo 119 dice, ¿cómo limpiará el joven su camino, hermanos? Por guardar su palabra. Y está limpiando de limpiar su camino. ¿De limpiar qué? Su pecado. De limpiar su forma de vivir. ¿Están conmigo, hermano? O por más con que se bañe ya se limpia sus pecados, ¿no? No, es la palabra de Dios. Dice Efesios, ¿qué les dije, hermano? 5:26. Efesios 5:26. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice, está hablando de la iglesia, ¿ok? Dice, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento, ¿qué dice, hermano? Del agua, ¿qué dice? Por la palabra. ¿Están conmigo, hermano? ¿Sí ves lo simple, lo claro que está?
O sea, ¿y cómo la gente complica? Es que para que tú tengas que nacer de nuevo tienes que nacer naturalmente o tienes que bautizarte. Bueno, ya vimos que no se puede por el bautismo. Y por lógica, hermano, alguien que te imaginas que nace de ¿cómo le llaman esto? De cesárea. ¿Cuántos han nacido aquí de cesárea? Ya tú no puedes entrar al reino de I'm so sorry. Ni Raquel. I'm so sorry for you guys. Bueno, de acuerdo a lo que un fulano esto me dijo, ¿verdad? No, hermano, el único pecado que no perdona a Dios es el no creer. No es la filosofía del hombre, ¿verdad? ¿Te imaginas? No, pues aquí ya perdimos 2 almas, pues ¿cómo te vamos a Aarón también? Híjole, I'm so sorry for you guys. According to this guy, right? No se puede. Según ellos, tienes que haber nacido natural. Y tú dirías, ¿alguien puede pensar esta tontería? No quiero decir otras palabras, hermano. Eso piensan. ¿Sí estás conmigo, hermano? Por eso, ya ves por qué a veces chocamos con tal gente, hermano. ¿Por qué? Porque están enseñando doctrinas locas. Yo no sé dónde agarran estas cosas. Ahí está clarito, dice, está hablando de la iglesia, dice, bueno, la voy a leer otra vez, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Iba a leer hasta el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa. ¿Y qué dice, hermano? Sin mancha, ¿verdad? Porque su palabra nos limpia, hermano. Su palabra es poderosa. ¿Te acuerdas cuando el Señor creó el mundo? Todo fue hecho por su palabra. Él habló y fue hecho. Habló y fuimos creados. Sí, o sea, nosotros tenemos que tener mucha fe en lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Vea 1 Corintios 6, 11. 1 Corintios 6, 11. Un poquito más atrás, como 2 libros. 1 Corintios 6, 11. Primera de Corintios 6, 11. Ok, dice la palabra del Señor así. Dice, y esto eras algunos. Dice, pero, dice, mas ya habéis sido, ¿qué, mano? Lavados. Ahora, cuando nosotros lavamos algo, típicamente pues usamos líquidos, ¿qué no? A veces le lavamos objetos, usamos químicos, ¿verdad? Pero cuando nos lavamos nosotros usamos agua, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, se está refiriendo al lavamiento de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Dice, y esos eran algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿qué dice? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu, ¿qué dice? Nuestro Dios. O sea, el Espíritu Santo es el que nos lava, porque cuando nosotros hablamos, hermanos, hablamos la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí estás conmigo? Por eso dice ahí en Juan 3, dice, ya se me olvidó cómo va. Tengo que leerla, iba a decirla, pero no la puedo decir. Se me lengua la traba, dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua, ¿y qué dice? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al final, básicamente viene siendo lo mismo. Es el Espíritu de Dios que está hablándole al creyente a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios viene a ser, ¿verdad?, el agua, ¿verdad? Eso está haciendo una analogía, que la palabra de Dios es como si fuera agua.
¿verdad? Eso es lo que está haciendo el escritor, ¿verdad? Comparando cómo así como nos lavamos con el agua, nos limpiamos cuando andamos sucios, así también la palabra de Dios nos purifica, nos lava, nos limpia, ¿verdad? Quiero que vayan a Juan 13:5. Juan 13:5. En Juan 13:5 voy a leer del 5 al 10 para que vean cómo el Señor también enseña esto. Y ellos decían, esta es la parte donde viene y les lava los pies. Y uno de ellos le dice, bueno, lávame hasta la cabeza, dice, para estar más puro. Lo que no entendían ellos que dice, es que ya está limpio, ¿verdad? Lo que él estaba enseñando era otra cosa. Le estaba enseñando a ser humildes, a amarse unos con otros. ¿Sí están conmigo, hermano? Y en 3:5 ya lo tienen, hermano. Dice, luego, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y dice el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Dice, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón, pero Señor, no solo lava mis pies, sino también, ¿qué dice? Las manos y la cabeza. Y dice el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque sabía que estaba Judas que no, ¿qué, hermano? No había creído. ¿Sí están conmigo? Dice, ya están todos limpios. ¿Por qué estaban todos limpios? Porque ya habían creído. Habían creído por la palabra. Ahora, si ustedes se recuerdan, aquí ni siquiera, ellos se habían bautizado en el bautismo de Juan, ¿se acuerdan? No se habían bautizado en el bautismo del Señor Jesucristo, pero habían sido bautizados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los había purificado. Eso es también lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, siendo purificado por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayan a Juan 15:2, ahí, ¿no?, 2 páginas más adelante, o una página. ¿Ya lo tienen, hermano? Dice Juan 15:2, dice, ¿sí estoy bien? El 3, vamos a leer el 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué, hermano? Por la palabra que os he hablado. ¿Sí están conmigo, hermano? Ya están limpios por la palabra. ¿Ok? Ya estaban limpios. Tito 3:5. Tito 3:5. Tito, si ustedes se dan cuenta, dice, ya estás lavado por la palabra, comparando
la palabra como si fuera líquido, como si fuera agua, ¿verdad? Tito 3:5. Ahí me dan un amén cuando lo tengan. Tito 3:5 dice la palabra del Señor. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Y lo que dice, hermano? ¿Lo están leyendo conmigo? Tito 3:5. ¿Ya lo encontró, Atan? Lo voy a esperar. ¿Ya lo tienen? Tito 3:5. Yo me espero para que lo vean, ¿eh? Ok, Tito 3:5 dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, las obras aquí no trabajan, sino por su misericordia y por el lavamiento, ¿qué dice, hermano? De la regeneración y por la renovación, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Este versículo, hermano, complementa a Juan 3:5. ¿Están conmigo? O sea, nosotros al recibir la palabra de Dios, su palabra nos lava, nos regenera, nos hace nuevos, nos hace nuevas criaturas. ¿Sí están conmigo, hermano? Regenerar es hacer de nuevo. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? Fuimos, dice, por el lavamiento, ¿qué dice? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y si notan ustedes en este versículo también menciona lavamiento. ¿Sí están conmigo? O sea, lavar es lavar ¿con qué? Con agua. Y en este caso es una analogía que está usando el agua con la palabra de Dios. Quiero que vayan a Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Y puede haber más versículos todavía. A veces yo soy medio menso para encontrarlos, pero ahí poco a poco los voy encontrando. Hebreos 10:22. Ya vamos a terminar. Hebreos 10:22. Ya más me faltan 5 páginas. Hebreos 10:22. ¿Ya lo tienen, hermano? En Hebreos 10:22 dice la palabra del Señor así. Dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados, ¿qué dice? Los cuerpos con agua, ¿qué? Pura. Ahora, si nosotros entendemos esto literal de lavarnos, entonces cada vez que nos acerquemos nos tendríamos que, bueno, yo sí me baño, yo no sé ustedes, ¿verdad? No es cierto. Antes solo estoy jugando. No, está hablando, hermano, de limpieza espiritual, no está hablando de lavarnos las manos. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo criticaron porque no se lavaban las manos para comer? Y el Señor les dijo, es que lavarse las manos no es pecado, ¿verdad? Los judíos creían que si no se lavaban las manos estaban pecando, pero pecaban más por las cosas que decían, ¿verdad? Lo que sale de la boca, eso sí contamina, pero lavarse con las manos sin lavar no contamina al hombre, ¿verdad? Y dice, ¿qué les dije? ¿Qué leímos en el 22, verdad? Mantengamos firme sin fluctuación la profesión de nuestra, bueno, me estoy leyendo el equivocado.
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Purificados significa lavados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua, ¿qué, hermano? Viva. Pura, ¿verdad? Refiriéndose a creer en el Señor. ¿Están conmigo? Amén. Que nuestra fe, escuchando su palabra, creyendo en su palabra, nos purifique. Eso es lo que significa. Ahora, ya para terminar, no tengo el versículo, lo vamos a tener que ir a buscar. Está en Juan, se ve que está en Juan 8, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed? La samaritana. O Juan 4, perdón, ¿no? Juan 4, versículo 13. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Ya aquí el Señor está hablando con la samaritana y leyendo el 13 le respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que él dice: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué, hermano? Para vida eterna. Y es la palabra del Señor. Purificado, purifica a la persona. No hay tal cosa, ¿verdad? Que si no eres bautizado, que si no naces natural. Y ya hay más teorías, hermanos, que la verdad a veces uno se queda con la boca abierta con las ideas que tiene la gente. Pero ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu Santo? Bueno, es creer en el Señor. Cuando nosotros creemos, somos purificados por su palabra, porque cuando nosotros nos hablaron de Cristo, nos hablaron con la palabra del Señor, ¿no es así, no? ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos 10:17? Dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor, ¿verdad? No es que te rocíen agua y ya estás lavado. No, el agua solo simboliza, ¿verdad? Como el Señor nos lavó con su palabra, nos lavó con su sangre. Eso es todo lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Vamos a orar para irnos a casa. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por su palabra, por la bendición que nos ha dado de poder estudiarla y verla, y que nos abra el entendimiento, Señor, para que no andemos en doctrinas chuecas por aquí y por allá. Oh, bendito Dios, yo le pido que nos ayude a mantenernos fieles y fijos en su palabra. Amén. Se lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues.